El Huey Tlatoani de Tenochtitlan es un personaje legendario. Moctezuma Xoyocotzin, o simplemente Moctezuma II. Moctezuma II es un personaje muy singular por varias cosas. Las fuentes nos dicen que él era un personaje muy religioso, que inclusive una gran parte de sus días, de su vida cotidiana, la pasaba en los recintos ceremoniales. Que además de ser un gran guerrero, esta religiosidad va a caracterizar mucho a Moctezuma II. Por eso muchas de las fuentes dicen que él pensó que esta llegada de los españoles era el regreso de Quetzalcóatl. Moctezuma es uno de los personajes más controvertidos y complejos de la historia de los mexicas. Cada uno de sus actos, al menos los memorables, adquiere una relevancia tal que puede ser presa fácil de los intérpretes de los hechos consumados. Convivieron en él con suerte variable el sabio, el estratega, el místico, el guerrero y trágicamente el hombre. Este último fue quien debió tomar las decisiones más trascendentes. La primera de ellas, determinar quiénes eran los llegados del mar. Eran unos hombres o unos seres de cuya existencia no habían tenido ninguna noticia previa, que venían en unos barcos o ellos los llamaban casas en el agua, que ellos desconocían completamente y que de alguna manera no tenían un lugar dentro del esquema del mundo que los pudiera explicar. Moctezuma y en general los gobernantes del imperio Culhua Mexica parecen haber debatido estas diferentes opciones. Y cuando tuvieron noticias de la llegada de Cortés a las costas de Veracruz, decidieron enviar una embajada para recibir a estos recién llegados y para tratar, sobre todo, yo creo que el principal objetivo de la embajada era averiguar cuál era la naturaleza de los recién llegados. Esta embajada de incertidumbre desembocó trágicamente en la certeza española. Hernán Cortés sabía ahora que Tenochtitlan era tan poderosa como lo había imaginado, y tan rica como lo podía llegar a imaginar. Los embajadores llevaban equipo, o iban equipados para resolver este dilema. Por un lado, llevaban una serie de regalos que eran trajes de diferentes dioses. Y además llevaban regalos propios para hombres. Les presentaron víctimas sacrificiales porque en la creencia mesoamericana los dioses se alimentaban con el corazón de las víctimas sacrificiales. Y los españoles se negaron a que se realizara el sacrificio y se negaron a comer el corazón. Sobre todo, lo que más les interesó a los españoles fue el oro que venía contenido en varias de las máscaras y de las ofrendas que les llevaron. Recibieron todos los regalos, pero no los recibieron de una manera que fuera comprensible para los mexicas dentro del esquema que ellos habían construido para explicar a los españoles. No eran ni tan hombres ni tan dioses. La embajada solo produce más confusión a Moctezuma y a la nobleza mexica. Lo que sucedió es que la élite gobernante mexica se dividió. Al Moctezuma y la gente cercana a él pensaban que los españoles eran probablemente dioses o si no, seres muy poderosos, hombres muy poderosos que podían destruir a los mexicas. Y por lo tanto lo que buscaron fue una estrategia de negociar con ellos y de procurar evitar una confrontación directa con los españoles. Mientras que desde un principio hubo otros sectores de la élite mexica que consideraron que eran hombres y que por lo tanto podrían ser vencidos militarmente por los mexicas, que después de todo eran la mayor potencia militar. ¿Fue Moctezuma un traidor a su pueblo? ¿Fue acaso un repentino cobarde? ¿Previó quizás el final fatal e irreversible que se avecinaba e intentó un camino menos obvio que el de la simple violencia?